al Señor y poder escucharle, hermanos. Le invito a que vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Y en Efesios capítulo 5, al estar leyendo ahí, hermanos, esta carta y seguir avanzando en un estudio diligente, en un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, en esta carta que es tan esencial para la vida y práctica de la iglesia de Cristo, al estarlo estudiando, hermanos, al estarlo conociendo, nuestra iglesia debe de aprender y debe de ser nutrida para cómo andar, cómo vivir de manera práctica como una iglesia que exalta el nombre del Señor. El estudiar la carta de Efesios nos muestra los parámetros que debe haber en la vida de nuestra iglesia, de nuestras propias vidas personales. Y un tema en el cual va desarrollando todo el ejercicio de la enseñanza del apóstol Pablo es acerca de cómo la iglesia es una unidad, es un cuerpo, utiliza ese ejemplo. Y cómo ese cuerpo fue unido por la obra de Cristo al momento de salvarnos y unir un pueblo, el cual debe ser luz en este mundo, y nos enseña cómo el creyente, cada uno de nosotros, debemos vivir como nuevo hombre, revestidos como el nuevo hombre. El viejo hombre ha muerto, dice la Escritura, y revestido del nuevo, y comienza a explicarnos cómo ese nuevo hombre se ve. Nos dice cómo anda, nos dice cómo es que debe vivir. Y llegamos a este punto, hermanos, la semana anterior, en donde leíamos en el capítulo 5, versículo 18, y lo explicamos detenidamente, no lo haremos de nuevo, pero miren lo que dice, por favor, para tomar contexto a lo que estudiaremos hoy y lo que será el tema en las sesiones siguientes. Verso 18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Por qué leí hasta ese punto? Porque estábamos viendo la semana anterior cómo es que el Señor nos dice, tienes que ser lleno del Espíritu. Mencioné que todo lo que el Señor ha dicho cómo andar como hijo de Dios, es imposible llevarlo a cabo si no es porque el que toma el control de esa persona es aquel que es el Todopoderoso. ¿Quién es este? El Espíritu Santo, que mora ahora en el creyente, pero que ahora debe regir la vida de esa persona. Veíamos cómo en Colosenses esa idea de la llenura del Espíritu es un sinónimo directo a que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Porque cuando la palabra del Señor mora, implica que la palabra del Señor es la que gobierna mi vida. Creo que fue claro, pero en dado caso lo diríamos de una manera sencilla. Que la Escritura more abundantemente no significa que tengas mucho conocimiento. Significa que lo que conoces, la palabra de Dios, gobierne tu vida. Entendiendo eso, entonces una persona llena del Espíritu Santo no implica a alguien de 30 o 40 años en el cristianismo. Porque de hecho puede haber personas de años en el cristianismo, conocimiento en todas las áreas, quizá en su mente, pero su vida sigue siendo gobernada por su propia voluntad. Y esto es tan desilusionante como encontrar un pozo en medio del desierto y que esté seco. Así de dañino y desilusionante es que haya una persona, un creyente, un cristiano, que conoce muchas cosas de lo que la Escritura dice, pero que al final lo que gobierna sus decisiones, sus motivaciones y su andar en general, sea su propio concepto, su manera de ver las cosas, sino la palabra de Cristo. Entonces,
dicho esto, para poder andar como es digno de un hijo de Dios que imita a su Padre, dice todo el capítulo 5, requieres que el Espíritu sea el que te gobierne. Requieres que la palabra sea la que gobierne tu vida. Al ver esto, el apóstol Pablo nos habla de tres resultados evidentes de que una persona está siendo controlada por el Espíritu Santo. Y vuelvo a recordarlos porque vamos a enfocarnos en uno, o más bien dicho, el apóstol Pablo se va a enfocar en un área en particular de esas tres. Note por favor, el que está lleno del Espíritu, dice el verso 19, si lo tiene en su Biblia, le pido que lo busque por favor y lo lea fuerte. Por favor, versículo 19 fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Cuando una persona entonces somete su propia voluntad, su cuerpo, sus planes, sus recursos, quiero decir algo aquí en esto, una pausa intencional. La actividad en la iglesia de Monte de los Olivos hablaba del apoyar obreros que están sembrando iglesias. Quiero mencionar que la iglesia Monte de los Olivos ha tenido a bien apoyarme a mí como pastor para que continuemos en el hecho de formar la iglesia a tal grado que cuando la iglesia pueda hacerse responsable autónomamente de mi economía, hasta ese tiempo, entonces yo poderle decir, ¿sabes qué? Gracias, la iglesia se está haciendo cargo absolutamente. Pero mientras tanto, sigo siendo un pastor que está sembrando la iglesia y que la está edificando, esperando que la iglesia pueda madurar y poderse hacer cargo, ¿no? Pero el punto era que Monte de los Olivos ha tenido a bien apoyarnos mensualmente con algo que ellos puedan hacer. La actividad, incluido con el hermano Imer Sánchez, era enseñar, porque en la Escritura nos muestra que debemos nosotros participar de esa manera con aquellos que están predicando el Evangelio en algún lugar. Esa era la idea. Entonces, ¿de qué se habla? Échale ganas, ánimo, yo estoy contigo. No, se habla de economía. Se insta a entender que es una manera de glorificar al Señor por medio de nuestros recursos al apoyar a quienes están predicando fielmente. Aprendimos muchas cosas, no voy a dar el curso ahorita porque lo que aprendí, quiero decir, no lo voy a dar todo, si no nos pasamos mucho tiempo, pero primeramente el Señor, en enero, quiero que tengamos, hermanos, un tiempo de enseñanza acerca de lo que eso significa. Apoyar económicamente a alguien que está predicando, y lo vamos a ver como iglesia. Vamos a hablar de sembradores de iglesias adoptados por nosotros o sembradores de iglesias enviados por nosotros. Vamos a aprenderlo. Dios puso en mi corazón eso y lo vamos a hacer. Pero entonces, al estar hablando de eso, implica que el Señor no solo gobierna tu voluntad, porque si lo hiciera, gobernaría absolutamente todo. Tu cuerpo, tus planes, tus recursos, tus talentos, tu vida en obediencia por la palabra del Señor es ese lleno control del Espíritu Santo. Y entonces, cuando ese control está en una persona, se ve en gozo. Esta palabra aquí, hablen o hablando entre ustedes, habla de una actividad permanente en esa persona. Quien está siendo gobernado por el Espíritu se mantiene hablando, viene de dentro de sí y se produce palabras de alabanza al Señor. Puede alabarle en el sentido de frases que surgen del corazón y decir, gracias Señor, y te bendigo, Señor, te agradezco, te exalto por lo que tú has hecho, porque es una persona que en ese sentido está experimentando gozo, un gozo genuino. Ahora, no se preocupen. Suele pasar, ¿verdad? Que de repente nosotros, los que estamos aquí, somos los que nos distraemos, ¿verdad? Al escuchar cualquier cosa. Pero vuelvo a retomar este punto. Antes de eso,
Si trae su celular, póngale en vibrar o bájele el de este, ¿sale? No queremos oír gallos, caballos. Ya hemos oído de toda clase de tonos en este lugar. Nuestro hermano también, ¿verdad? Sí, patos, no, por favor. Entonces, por favor, un minutito nada más, unos segundos. Si trae su celular, déjeme ver el mío, no vaya a ser que yo sea el primero. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, pero no se refería a hacer lo malo, sino a reconocer que era pecador. Bien, hermanos, ahora, ese gozo es una manifestación que se produce a alguien que está siendo controlado. Vimos en el verso 20 la gratitud. Una persona controlada por el Espíritu Santo es una persona que de manera permanente está agradecida y agradeciendo al Señor en todo y por toda circunstancia. Cuando la palabra de Dios gobierna a esa persona. Y en el verso 21, en la mayoría de las Biblias se traduce esta palabra de una forma que dice lo siguiente, por ejemplo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero este tercer aspecto sigue siendo el resultado en la oración, escrita por el apóstol Pablo, sigue siendo es el tercer aspecto del resultado del gobierno y control del Espíritu en una persona. Y la idea es esta: manténganse sometiéndose unos a los otros. Una persona controlada por el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que la palabra de Dios mora en abundancia en su vida, que son sinónimos, es una persona que permanentemente busca hacer esto que dice esta frase: someterse a los demás. Cuando el apóstol Pablo dice esto, entonces abre un hermoso paréntesis para enfocarse en cada una de las esferas de la vida de esos creyentes y mostrar cómo se ve una persona que está siendo permanentemente sometida o que se está sometiendo permanentemente a los demás como una forma y evidencia y manera de vida de un control del Espíritu Santo en su vida. Cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu, entendimos que somos responsables de permitir que el Espíritu nos controle. ¿Recuerdas? Es una orden, sé, llenado, eso es que tú no lo vas a hacer, yo no puedo llenarme, no dice tú llénate del Espíritu, como si el Espíritu fuera un caldo o un líquido y me voy a llenar de él, sino dice tú sé lleno, que el Espíritu pueda controlarte, es tu responsabilidad, ¿cierto? Y una actividad que debe ser recurrente y permanente, la tercera, es someterse, y dice el apóstol Pablo, por lo tanto, así es como se ve una esposa casada, así es como se ve un esposo sometido, en este sentido, como el resultado del control del Espíritu. Así es como se va a ver un hijo cristiano, así es como se va a ver un amo o un patrón cristiano, así es como se va a ver un siervo cristiano, que está obedeciendo y permitiendo que el Espíritu Santo lo controle. Y la frase clave es someterse unos a otros. Ahora, por eso a partir de hoy, a manera de introducción, voy a dar este primer tema. Vamos a hablar de una iglesia que la podamos catalogar como una iglesia de los unos y los otros. Es hermoso cómo el Señor, antes de partir, le dice a su pueblo, le dice a los cristianos, le dice a su pueblo, ayuda al hermano a quitarle nada más el volumen, le dice a los cristianos, a los creyentes en Él, le dice el Señor, que se amen los unos a los otros. Otro pasaje dice también, sírvanse los unos a los otros. Y esto nos lleva entonces de vuelta al tema principal de toda la carta. La unidad que Cristo ha llevado a cabo en aquellos que Él ha salvado, llamado iglesia. Esa unidad que el Señor lleva a cabo
se rompe. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a someternos a los demás. Porque no estamos dispuestos, en otras palabras, a que el Espíritu sea el que controle mi vida. Y eso rompe la unidad de la iglesia. Y esta unidad, que es la unidad de la iglesia, figura y se origina en todas las relaciones personales entre esos creyentes. Si son esposo y esposa cristianos, allí debe figurar. Voy a volver a retomar cada punto de estos, los iremos estudiando, no se preocupe, pero es ahí donde debe figurar entre la relación de dos cristianos, esposo y esposa, un sometimiento mutuo. Es allí donde debe figurar uno que dice ser cristiano y que es hijo de un padre y sometiéndose al padre. Y es donde debe figurar en un padre que dice ser cristiano en cómo educa y disciplina a sus hijos. Es ahí en donde uno que dice que es amo o patrón y dice ser cristiano, figura en su relación con los siervos que tiene. Y es en donde figura un cristiano que trabaja para otro, cómo entonces se relaciona con sus patrones. Es hermoso entender que la vida cristiana es fuera de estos cuatro paredes y dentro de estas cuatro paredes. Es la vida de uno que está siendo controlado por el Espíritu. Entonces, una iglesia de los unos a los otros. A manera de introducción, lo primero, Cristo nos llama a ser esa clase de iglesia. Veamos algunos textos, por favor. Juan capítulo 13, vaya conmigo. Le dije a la hermana Cristi, vamos a tomar media hora. Y ella se afligió un poco porque dice, traje muchas cosas que quiero hacer con los niños. Pero vamos a esforzarnos, hermanos, a poder concluir aproximadamente en ese tiempo. Por eso vamos a ver algunos textos. Le invito que si no lo llegue a encontrar me preste atención, pero le invito a la segunda cosa antes que la primera, búsquelo. Si ya no llegó, escúchelo, ¿de acuerdo? Entonces en Juan capítulo 13, versículo 34, hablando el Señor Jesucristo les dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Cuando pasamos por aquí predicando acerca de la vida de Cristo, si usted podrá recordar, no lo sé, no espero que lo recuerde todo, pero decíamos, bueno, que el amor a los demás y al prójimo no era algo ya establecido en la ley. Sí. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque esta clase de amor es una clase de amor que jamás se ha visto. Porque dice, ámense los unos a los otros. Habla de personas que están en la condición de hacerlo. Y ¿sabes una cosa? Los únicos que pueden tener esta clase de amor, una clase tan sublime que es descrita en el mismo texto, como yo los he amado. Y diríamos, ¿quién puede amar de esa manera? Solo los que tienen el Espíritu dentro de sí y que permiten que Él les controle. Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu comienza diciendo es amor. Solo cuando el Espíritu controla. Y dice, este es el nuevo mandamiento. ¿Por qué nuevo? Porque esto no es igual a lo que antes se pudo practicar. Ahora con el Espíritu dentro de ti. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Así también, de la misma manera, dando una ponderación, repitiendo que se amen los unos a los otros, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Lamentablemente, muchas veces las iglesias se convierten en lugar de un campo magnético de atracción de la atención de los demás. No digo que tienen que venir, tenemos que ir a predicarles. Pero en el campo de atención, de atracción, me refiero a que dice el Señor que si voltean y ven, dicen, mira, estos son de esta iglesia, vean amor. Y eso les haga decir, hay algo diferente en ellos. Contrario a la repulsión que provoca ver a personas que hipócritamente dicen conocer a Cristo y estar en problemas, discusiones, chismes, y créeme algo, los de afuera se enteran.
El problema a veces es que el corazón está tan endurecido de esas personas, de esas iglesias, y debemos evaluar si no estamos en una situación igual. El problema es que se endurece tanto el corazón que ya no les importa. Pero podríamos decir, esta no es una iglesia de los unos y los otros. No parece. Ámense. ¿Te puedo decir algo, hermano? Que te repetí cuando pasamos por aquí. Si algo impactó mi vida cuando yo llegué a la iglesia del pastor Jimmy Lee, donde tuve la oportunidad de crecer en el Señor y allí vivir mis primeros años ya casado con mi esposa en Querétaro. Quizá no era la persona que tenía el edificio más grande, no era quien tenía la elocuencia más maravillosa, no era el que tenía una predicación tan atractiva en el sentido que le llaman atractivo, ¿verdad? De que fuera, no sé, muy guapo, o su explicación muy divertida. No era esa clase de pastor. Era una persona que buscaba con fidelidad enseñar lo que entendía realmente en la palabra, pero había algo que caracterizaba su ministerio y era cómo amaba. Pero lo más hermoso, cuando volteabas y veías a los que estaban sentados allí, imitaban lo que hacía este hombre. ¿Y sabes qué? Cuando yo llegué la primera vez ahí, yo dije, yo quiero estar así. Yo quiero esto. Se podía palpar un amor. ¿Se puede fingir? Probablemente, pero pasa por ahí unos 2, 3 meses. Como en nuestra iglesia, pasa 6 meses antes de que decidas ser miembro de la iglesia. Y primero, conócenos. Y después de meses, eso era lo más atractivo en esa iglesia. Capítulo 15, versículo 12, en el mismo Evangelio de Juan, vuelvo a repetir, es una introducción al tema de una iglesia de los unos y los otros. Perdón. Capítulo 15, verso 12, por favor, noten lo que dice allí. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Me parece interesante, hermanos, esta frase, si la aplicamos en el ahora del evangelio que entendemos y conocemos. Cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona escucha el evangelio, no solo cree en un Cristo, sino escucha el evangelio, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor, viene a Él en fe real, dice que Él lo adopta como hijo, lo perdona. Y en ese mismo sentido, esa persona se convierte en su amigo. De hecho, Él está de manera permanente a favor de Él. Cuando vemos esto, si haces lo que yo digo, entonces eres mi amigo, pareciera como que tengo que ganarme esa bendición. Pero hay que entenderlo bien. El punto es, cuando está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que si haces lo que yo mando, cuando una persona cree el Evangelio, es una persona que desde las motivaciones internas ahora quiere seguir a Cristo. Tiene una intención de hacer lo que Cristo dice. Eso es lo que sucede en todo nuevo creyente y debe permanecer de manera en toda su vida. Pero el punto que yo quiero resaltar es este. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Sabes? Manera de analogía. Tú te pareces a los que con los que te juntas. En un sentido. No estoy diciendo qué es lo que dice el texto. El texto dice, si tú me obedeces, tú eres mi amigo. Ya hay una relación. Pero ¿sabes? Con quien tú te relacionas más, tú te pareces en tu comportamiento. El Señor está llamando a amarnos unos a otros porque Él fue el que mostró cómo se debe hacer. Si tú y yo tenemos realmente un control del Espíritu y de su palabra en mi vida, debiéramos ser personas que se caracterizan por esa clase de amor para con los demás en el pueblo de Dios. En una ocasión escuché a una persona decir, es mejor tener amigos afuera porque son más honestos que los que están dentro. Esa persona estaba amargada porque había tenido problemas y los seguía teniendo con alguien más.
Y su concepto era que los de afuera podían tener una mejor relación que con nadie de los que están dentro. ¿Quién tiene el problema? Para esa persona diría, es aquel. Pero no. Jesús te amó sin que mereciera su amor. Si tú no puedes amar a tu hermano, dice Primera de Juan, es porque no conoces a Dios. Él nos llama a ser esa iglesia de los unos y los otros. Allí mismo en el 15:17 dice la Escritura, esto les mando, que se amen los unos a los otros. Ahora ve conmigo a Romanos, un poco más adelante ya cuando la iglesia está en funcionamiento. Y nota lo que dice en el capítulo 13, versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Que lo que te tenga comprometido, que el compromiso que debes rendir cuentas y llevar a cabo como una deuda impagable es, y preocupado, es por mostrar amor hacia los demás. Que eso sea lo que tú debes para los demás de manera permanente. Ahora, 1 Corintios capítulo 11, versículo 33. Dice el texto aquí, así que hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. ¿Qué estaba sucediendo? La cena del Señor. Dice que algunos llevaban comida y bebida, vino, y que en lugar de ser una celebración en la que recuerdan a Cristo y lo que Él ha hecho a favor nuestro, se convertía en una serie de actividades de envidia en el que unos comían y a los que no tenían los dejaban a un lado. Y unos, dice, hasta se emborrachaban de la manera en que tomaban y comían. Pero dice el texto, espérense unos a otros. Ahora, ¿por qué tomo esa frase? Porque eso habla de que tienes consideración por los que están contigo. De que te importa la otra persona antes de importarte tú mismo. Y es ahí donde comenzamos a entrar al punto que para que seamos una iglesia de los unos a los otros, tiene que existir esta característica. Dice este texto, espérense los unos a los otros. Y 2 Corintios 13:12, 2 Corintios 13:12, en este le voy a pedir que me ayude a leerlo, por favor, ustedes. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 12, hermanos. ¿Listos? Muy bien, fuerte. ¿Qué dice este texto? Salúdense los unos a los otros con beso santo. ¿Qué implica esto? Que cuando se vieran esas dos creyentes, el amor que siente uno por el otro le lleve a una muestra de afecto honesto, santo, no hipócrita. Y eso es lo que se llama aquí, salúdense con beso santo. Los judíos, como en otras culturas, los hombres se besaban, ¿verdad? Como los argentinos, ¿verdad? Se besan. Nosotros somos un poco más reservados o payasones, no sé qué podríamos decir, pero ¿no hacemos eso del beso? La idea es esta. El beso era una manifestación genuina de amor. Cuando Judas viene a Jesús y le besa para que lo reconocieran quién era, el beso tuvo una doble vertiente que el Señor le hizo ver. Con un beso, Judas, entregas al Hijo del Hombre. Porque el beso era un acto de adoración, ¿recuerdas? Ellos mandar un beso significa adorar. Eso significa, de hecho, la palabra en griego, mandar beso. Porque el beso era un acto de adoración y era un acto de amor genuino. Y las dos cosas se aplican. Cuando viene Judas, le dice el Señor con todo su corazón y mostrándole misericordia, amigo, ¿a qué vienes? Y él se acerca e hipócritamente le muestra amor y le muestra adoración.
con un beso hipócrita. Y el Señor le cuestiona con un beso, Judas. Y a la iglesia le dice, bésense, no hipócritamente. No esas ocasiones que, sí, hermano, y después estamos en la mesa y nos estamos comiendo a aquella persona. Eso es condenable. Yo les amo, hermanos, a cada uno de ustedes. Por supuesto, de acuerdo conforme va pasando el tiempo, estrechamos más lazos, ¿no?, en relación y todo esto. Una vez le dije a Aarón, mi amor, y él me dijo, mándeme, dígame qué se le ofrece, ¿eh? Y de repente cuando está cerca de mi esposa y le digo, amor, Aarón responde. Así es como nos amamos, ¿verdad? Nos amamos mutuamente. Pero el punto es, hermanos, que dice el Señor, unos a los otros, muéstrense amor. Pero aquí es donde vamos a entrar, hermanos. Para que eso sea práctico, para que sea real, requieres estar dispuesto a someter tu voluntad a la voluntad y necesidades de la otra persona. No me malentiendan. No voy a vivir para agradar a los hombres, pero voy a poner a mi hermano como prioridad antes que mi propia satisfacción. No es una indicación a cómo debemos saludarnos al llegar, aunque antes de pandemia a mí me encantaba abrazar a cada uno de ustedes, besar a mis hermanas, lo hacíamos así, después ya no nos podíamos ni ver, ¿verdad? Y ahora poco a poco vamos retomando, luego así, luego ya así, luego acá, ¿verdad? Ya luego a los hombres, aunque no quieran, yo los abrazo de todos modos. Pero el chiste, hermanos, la idea es, una iglesia de los unos a los otros requiere amar y amar requiere renunciar. Tienes que renunciar a ti mismo. Pero ¿sabes? Esto es contrario a la naturaleza humana pecaminosa. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesucristo, está hablando a los discípulos, les habla de las tribulaciones que vendrían a ellos, les dice acerca de los tiempos finales, porque se entregarán unos a otros y se entregarán a juicio unos a otros. ¿Qué es esto? Cuando venga el juicio, cuando venga más bien la persecución, ahí se manifestaría quiénes eran del Señor. Porque si entraban a mi casa y me iban a matar los romanos, entonces yo no soy cristiano, aquella es cristiana. Iban allá y la mataban y preferían salvar su pellejo y que mataran a los otros. Esta es la naturaleza humana. Pero nosotros, dice Efesios capítulo 4 y capítulo 5, revestidos del nuevo hombre. El hombre que Cristo ha formado, que ha creado a imagen suya. Debes someterte unos a otros y no buscar tu propio beneficio. Para esto entonces se requiere el gobierno del Espíritu. Quiero concluir con esto que será, esto como dije es manera de introducción. Regresando a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 21. Efesios capítulo 5, verso 21. Como mencioné, sométanse es un verbo que nos está diciendo una acción que debe ser permanentemente llevada a cabo como una orden. Sométete no es una vez, es que lo hagas permanentemente unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, hermanos, esta palabra, este verbo, se puede usar de dos maneras. Sométete es ponerte bajo la autoridad o voluntad de alguien más. Y sométete, hermanos, tiene dos sentidos, o más bien se puede conjugar de dos formas. De forma activa implica somételo. Es decir, somételo en el sentido de que yo voy a someter a alguien. Yo llevo a cabo la acción y hago que la otra persona se someta. O la otra cosa se someta, ¿ok? Y la voz media, que se llama así, es que yo me voy a someter a mí mismo. Y esta es la manera en que está la orden y en la que vamos a ir viendo cada una de las esferas del cristiano.
no dice, esposo, somete a tu esposa en voz activa, sino le dice a la esposa en voz media, sométete a tu esposo. Tú, por amor a Cristo y por amor a aquel otro cristiano, pecador que vive contigo bajo el mismo techo, tú misma coloca tu voluntad bajo la de él. Wow, eso es impresionante. Esposo, no dice que tú lo hagas, que con tus caras, con tu enojo, con tus gritos. Dice, esposa, si amas a Cristo, hazlo. Y de esa misma manera le habla al esposo, le habla a los hijos, le habla a los amos, le habla a los siervos. Queremos ser una iglesia de los unos a los otros. Requerimos renunciar a nuestros derechos y de manera intencional y voluntaria tomar la decisión de que el Espíritu Santo realmente controle mi vida, y este aspecto implica, debo someterme como el Señor me dice que debo hacerlo. Entonces, para saber cómo hacerlo y en qué debo hacerlo, ¿le esperamos el próximo domingo? No, no es cierto. El siguiente domingo, cuando continuemos el estudio de Efesios, para entender, hermanos, cómo es que nosotros debemos obedecer este mandato de nuestro Dios. Termino con esto. Si algo le he pedido al Señor, es que la iglesia, que Él nos permita formar, y que Él forme, más bien dicho, sea una iglesia que se pueda identificar allá afuera y decir, vean cómo se aman estos. Y eso será un impacto y será un buen adorno para que al predicar el Evangelio, Dios añada a nuestra iglesia a los que han de ser salvos. Pero esto comienza desde la relación más básica. ¿Y cómo se llama la relación más básica? En tu casa. Matrimonio. Si no, va a ser hipocresía. Puestos en pie, por favor, y vamos a orar al Señor y pedirle que a lo largo de este estudio Él nos transforme en esa iglesia de los unos y los otros. Oramos. Señor, cuando tú viniste a la tierra, tú nos mostraste, nos dejaste ejemplo para que nosotros siguiéramos tus pisadas, es decir, para que nosotros hagamos lo mismo que tú nos enseñaste a hacer. Tendemos, todavía por el residuo pecaminoso que hay en nosotros, tendemos a pensar primeramente en nosotros mismos. Y en segundo lugar, entonces pensamos en nosotros mismos. Y por último lugar, siempre pensamos en nosotros mismos. Pero ahora, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra que debe tocar nuestro corazón, ayúdanos a luchar contra nosotros mismos, porque ese es nuestro problema. Somos nosotros nuestro problema. Y que podamos, mi Dios, llevar a cabo esta actitud y mandamiento que nos dejas, a someternos por amor a tu nombre, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por ver, Señor, a cada uno de los que hoy están aquí. Ruego por quienes nos faltan, tú lo sabes. Pero yo te ruego que tú seas exaltado en tu pueblo, mi Dios. Te alabo porque tú eres bueno. Te alabo porque eres santo y perfecto. Te alabo porque no eres como yo. Te alabo, Señor, porque tú puedes solamente transformarme como tú, Señor. Te ruego por el resto de este tiempo que podamos gozar, Señor, de las bendiciones de tener una iglesia que se ame. Mi Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a...